dice así: tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Sabe qué quiere decir eso? Nada te faltará. Vamos, aunque te angustien, se levanten contra usted, nada te faltará. Decirles, tenemos que confiar, porque nada nos faltará. Habrá problemas, dificultades, pero nada nos faltará. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que van a tener la mejor Navidad y el mejor Año Nuevo? Parecería como que ayer estábamos orando por el año, ¿no? Y se fue el año y esperemos que lo hayamos aprovechado, se haya aprovechado y que Dios haga cosas poderosas todavía. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 9. Estamos hablando compartiendo algo acerca de la humanidad del Señor. A veces nos hablan de una manera que parecería que Dios es intocable, que está muy lejos, que nuestros problemas parecería como que no les interesan al Señor, que las crisis son demasiado pesadas como para poder sanarlas, o que cada vez que pasamos un proceso porque estamos en pecado y qué sé yo, cuántas cosas más, sin darnos cuenta que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Hablar de la humanidad del Señor significa lo que predicamos la semana pasada: tengo sed. Y ese tengo sed significaba, dice, para que se cumpliera lo dicho por las Escrituras, lo que se había profetizado sobre Jesús. Un Jesús más humano, un Jesús más relacionado con las personas. Usted lo va a ver a Jesús caminando con gente al lado, lo va a ver a Jesús comiendo en las casas de alguien, lo va a ver rodeado de multitudes, lo va a ver rodeado de gente. Normalmente lo va a ver a Jesús en el lugar donde hay crisis, problemas, enfermedades, muerte, porque entiende el dolor de las personas, entiende la necesidad del hombre. Y hoy le decía a la mañana, cuando leemos ese texto bíblico, cuando dice, porque de tal manera Dios nos amó o amó al mundo, que entregó a su Hijo, y cuando lo leemos rápido, todavía a veces no alcanzamos a dimensionar lo que significa de tal manera. De tal manera es algo sobrenatural, nada conocido, nada visto, nada que tenga que ver con las cosas que nos han enseñado. De tal manera significa algo extraordinario, decía el de lado, algo extraordinario, que no tiene que ver con, a lo mejor hasta con la justicia, sino que tiene que ver con su misericordia. Y hay hechos, lo vamos a leer dentro de un ratito, que a veces presentamos al Señor o hablamos de Dios como algo extraordinario, realmente lo es, pero Él está más cercano de lo que nosotros nos imaginamos. Y a veces llevamos cargas que no tenemos que llevarlas, culpas, remordimientos que no tenemos que llevarlo, porque si lo llevamos, yo estoy haciendo vana la muerte de Cristo. Si yo sigo pensando en eso, todavía digo, mi pecado es tan grande que ni Cristo lo puede perdonar. Tiene que ver con eso, ¿se da cuenta? O lo que pasó, o tal cosa, o tal otra. Yo no lo sabía y Dios me va a mandar al infierno. Pero cuando vemos en la Biblia, vemos algo totalmente diferente. Es como que una cosa es la que decimos nosotros como personas, y otra cosa es lo que dice las Escrituras. Ahora mire lo que dice acá. Isaías capítulo 9, lo vamos a leer todo y me voy a detener en algunos puntos y luego vamos para el Nuevo Testamento. Dijo, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Qué es lo que dice? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y Neftalí. Pues al fin, diga conmigo, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombras de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría.
se alegrarán delante de ti como se alegra el que se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Porque, escuche esto, porque tú quebraste su pesado yugo, ¿qué es lo que quebró? Y la vara de su hombro, escuche esto, y el cetro de su opresor, ¿qué es lo que dice? Que quebró ese espíritu de esclavitud. Dígale al de lado, Dios rompió ese espíritu de esclavitud, le quitó el poder al opresor. Gracias por su entusiasmo, me maravilla la alegría y la voz de júbilo. La buena noticia es que el Señor rompió con todo opresor, dice como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y acá viene la revelación de Isaías que el Padre le da y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Escuche, el celo del Señor, de Jehová de los ejércitos, hará esto. Mire cómo comienza el texto bíblico. Y ahí es donde usted ve la misericordia y el amor del Padre. Esto en el Antiguo Testamento muchas veces no se nota porque el Antiguo Testamento es ley, juicio, castigo. Pero cuando viene el mensaje restaurador del Padre, lo primero que hace Dios es mostrar su lado, su costado de misericordia. Y cuando Dios quiere hacer misericordia con alguien, decirle al de lado, no le anda preguntando demasiadas cosas. ¿Me entiende? No anda preguntando, revolviendo en la historia, en el pasado. Cuando Dios quiere hacer algo, va y lo hace. Ese es el Señor a quien amamos y servimos. El que no anda investigando, el que no anda como el inspector Gache, vio que anda con ahí, ¿cómo se llama? Con la lupa, buscando huellas del pasado, decirle al dedo, tranquilo, ese no es, ese es el Señor, no es el otro que te presentan. El que te mandan al infierno, el que te llenan de piedra, ¿verdad? Ahora mire cómo empieza el texto bíblico en el capítulo, en el versículo 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Dice que no habrá para siempre oscuridad para la que está en angustia. Dice, no habrá oscuridad para siempre, no durará una eternidad la angustia en la gente. Dice que Dios le va a poner fin a tu angustia. Dice que Dios va a decir hasta acá llegaste y va a cerrar el tiempo de angustia. Y si el diablo es especialista en algo, es en llenarte de angustia, en que te sobrepasen las cosas, en dimensionar las cosas de una manera que nos genera temor o duda. Entonces, ¿qué dice Dios? No habrá para siempre oscuridad, no quiere decir que las tinieblas van a prevalecer. Dice Dios que Él va a poner luz en su momento. No pregunta qué es lo que generó la oscuridad, no pregunta qué causó la angustia. Gracias por su entusiasmo. Le estoy diciendo que Dios no anda preguntando, ¿por qué estás así? Yo te dije, lo decía la mañana, yo te dije. Y cada vez que alguien dice, yo te dije, se está poniendo sobre otra persona o diciendo, yo soy mejor que vos, yo te lo dije. Esto es sobre algo que nos pasa a todos. No sé a cuánto le dijeron alguna vez, yo te lo dije, yo te avisé. Eso es falta de misericordia, ¿me entiende? Lo que hay que hacer es abrazar y contener, no decir yo te lo dije. En la oficina viene mucha gente y viene a contarme sus cosas y yo tengo que ser educado en el sentido de decir, evitar decir, yo te lo dije. Tengo que ponerme al lado, decirle, tengo que ponerme al lado tuyo. Si quiere ir un poquito más adelante, aunque quede en posición adelantada, decirle de lado, cortala con el que yo te dije. Cortala con lo que yo te avisé. Eso es cero misericordia, eso es cero... ¿cómo se llama? Empatía. Entonces, imagínense que Dios tiene razones para decir,
lo que dice porque no anda averiguando, no se viste como detective. Hay gente que se especializa en eso. Bueno, téngale misericordia, córralo un costadito y lea la revista TV Guía, qué sé yo. Pero quiero llevarle un tema donde usted ve que en el Señor funciona todo. Y lo primero que funciona, decirle al de al lado, es su misericordia. En ningún momento el Señor te va a maltratar. La Biblia dice así de parte de Dios. Él dice así, Dios dice así: acercaos confiadamente adelante de su trono. Ahora, ¿para qué cree que Dios dice acércate confiado? Vení desarmado, bajá la guardia porque esto no es un ring. No tengas temor porque no te voy a acusar absolutamente de nada. Eso está diciendo la Escritura. Eso dice Dios. Acércate, vení, charlemos. Vamos a conversar. ¿Por qué lo que te pasa? ¿Por qué caes en esto? ¿Por qué recurrentemente pasan estas cuestiones? Eso va a hablar. Porque la idea de Dios es sanar el corazón. Un hombre herido hiere, un hombre golpeado golpea, un hombre que lo llenaron de culpa también llena de culpa a otros. Una persona que continuamente es acusado de algo, también él cae en lo mismo y acusa a otros de otras cosas. Y cada uno da lo que recibió. Si recibió amor, póngale la firma, esa persona va a responder con amor. Si una persona es formada con respeto, esa persona va a ser respetuosa. Si hubo una persona que pasó por una etapa dura y difícil, normalmente aprendemos cosas en esas etapas o en esos tiempos. Recién hablaba con el pastor Gabriel y le decía, ¿sabes una cosa? Muchas veces como predicadores salimos de la realidad y pensamos que mi realidad es la realidad de otros, cuando cada uno tiene su propia realidad. Entonces, de repente, por alguna razón, vas a un hospital y ves la gente padeciendo y sufriendo, y ahí te das cuenta de qué cosa, del dolor que están atravesando otras personas, aunque no sea mi realidad. Entonces terminamos envueltos en una realidad mística nuestra, donde ya ni Dios cabe en ese lugar, porque sobrepasa mi realidad, y viene el mensaje del exitismo, donde mucha gente se desconecta porque la gente dice, pero esa no es mi realidad. Qué grande el predicador, qué grande el pastor, qué grande el fulano mengano. Claro, porque creen en esa realidad, pero en realidad, valga la redundancia, todos hemos pasado por etapas de frustración y de fracaso. Y una persona se hace en los tiempos de dolor y de fracaso. Por eso Dios interviene en Israel y dice que Dios le va a poner un punto final al tiempo de la oscuridad y de la angustia. Le dice, yo voy a hacer algo que ustedes no pueden hacer. Y ahí saca su costado de misericordia, de no andar preguntando, señalando, yo te lo dije, te lo advertí. Y hay todo un relato maravilloso, pero quiero ir al versículo 6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que dice la Escritura que Dios nos dio un niño, Dios nos dio un bebé, Dios nos dio un hijo. Si hubo una inversión de Dios en la tierra, fue invertir a su hijo. Y Isaías lo profetiza 700 años antes de que el mensaje, que la profecía se iba a hacer realidad. Y que el Salvador del mundo iba a venir en forma de ser humano. Ahora, ¿cómo vienen los seres humanos? En forma de bebé. Nosotros cada vez que viene Bruno a casa, nos reímos de cómo va creciendo y de las cosas que hace. En una se parece al abuelo. Claro, porque no quiere esperar para comer. Le da la primera cucharita de comida y ya quiere la otra, y ya quiere la tercera, ya quiere la cuarta, así, ¿viste? Una tras otra, y cuando no le da de comer empieza... ¿Arranca o no arranca? Le decimos nosotros, ¿verdad? ¿Arranca o no arranca? Si hace eso, alguna monería, se pone el plato en la cabeza, ya quiere andar gateando, no sabe caminar todavía y que ya quiere correr. Entonces nos reímos y también pensamos en lo vulnerable que es ese bebé.
Cuando él salió, le dieron el alta a Belén para ir a su casa, pasó por la nuestra, tomó frío y a las 2 horas ya estaba internado en terapia otra vez, porque su carita ya se había puesto azul, el corazón que no sé qué pasaba con otra cuestión. Lo estudiaron de todos lados y el padecimiento de los padres era tremendo. Había que levantarla a Belén y había que levantarlo a Juan. Y después a los consuegros, y después a la familia. ¿Y quién pensaba? Nosotros que también padecíamos eso, era ir a orar y decirle, Señor, te entrego la carga. Y ahí donde nos humanizamos, y ahí sale lo verdadero. Cuando pasamos por tormentas y por crisis nos acordamos del Señor. Entonces, si Él se acuerda de nosotros, es porque realmente nos ama y tiene misericordia de nosotros. Dice, un niño nos es nacido. El Dios eterno nos confió un hijo. Es como que cuídenlo, protéjanlo. Por esa razón los adultos pueden tener niños. Por eso los niños no tienen niños, porque ¿quién cuida al niño? Que cuida al niño. Y cuando se habla del niño, se habla de algo tierno, se habla de algo bueno, de algo que es de suma responsabilidad. Criar a un bebé, uno vive con el corazón en la boca todo el tiempo, porque si tiene fiebre, ¿por qué tendrá fiebre? Y ahora está en la etapa de los dientes y le anda metiéndose en la boca y todo lo que agarra lo lleva a la boca porque tiene que partir la encía. Y todos estamos mirando y velando que no se trague nada. Y cuando Dios envió a su Hijo, lo entregó de esa manera, para que seamos responsables de ese niño, para que creamos en ese niño. Ese niño ya venía con promesa. Dice que será llamado y pone las virtudes que ese niño iba a tener. Y dice que se llamará su nombre admirable. Ese niño venía a ser admirado, no era normal, no era común. Lo segundo que dice era consejero. Toda aquella persona que estaba en alguna situación podía acudir a él y recibir una palabra de sabiduría. Dios fuerte, ¿para quién se mostraba Dios fuerte? Para el débil. Para el débil se mostraba fuerte y era protector. Para aquellos que estaban solos y vacíos, Padre eterno. Él venía a traer y aportar la imagen del Padre. Y para los que estaban en guerras y con muchos conflictos, venía a mostrar su principado de paz. Así que él venía a solucionar muchas cosas, llenar el vacío. Ese niño venía con promesa para que toda persona se sienta identificado en su necesidad. Jesús pasó por todas las etapas que usted pasó y que yo pasé. Quedó huérfano de padre, tuvo que salir a trabajar, cuidó de su madre, cuidó de sus hermanos, fue a estudiar, se preparó, fue obediente cuando Dios lo llama. Tiene muchas cuestiones el Señor, así que dice la Biblia que el Señor nos entregó un niño. Ahora, dice que el celo del Señor hace esto. Dice también que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Y que Jesús iba a sentar en el trono de David como fue profetizado. Y que lo iba a confirmar en el trono porque iba a impartir justicia y juicio. Dice desde ahora y para siempre. O sea, que Jesús no venía a hacer otra cosa que la que le mandaba el Padre. A reinar y a gobernar. Son dos cosas diferentes. Reinaba en su pueblo, pero gobernaba entre las tinieblas y entre los dioses paganos de este mundo. Jesús vino con la idea de hacernos bien. Su misericordia me alcanzó y su misericordia te alcanzó. A lo mejor en el peor momento de tu vida o en el desacierto más grande, Jesús se acercó y te dijo, déjame ayudarte. Hemos perdido de vista a Jesús. Hemos abrazado muchas cosas y muchas veces hemos dejado de abrazar a Jesús. Y yo no sé qué significa Jesús. Hemos hecho cosas desagradables con Jesús. No le hemos prestado atención, no hemos tenido cuidado en ciertas cosas. Porque cuando todos te fallaron o te defraudaron, te dejaron solo, Jesús estaba al lado tuyo. Cuando hubo una necesidad, una carencia, el Señor estaba al lado tuyo. Jesús no está por el dinero que tenés o la fama que tenés o lo importante que sos. Jesús está al lado mío por la misericordia que Él me tiene. ¿Me está escuchando?
Decirle al de lado, vos y yo tenemos que ser restaurados. Gracias por su entusiasmo. Aunque usted lleve 20 años en el Señor, usted necesita ser restaurado. Porque todos los días usted y yo estamos en combate. Todos los días nos pasan cosas diferentes. Todos los días nos chocamos con algo diferente. Todos los días Dios me dice, déjame ayudarte, déjame ayudarte, déjame ayudarte. Se levanta el enemigo para herirte. Y Dios dice, déjame ayudarte. No te anda cuestionando absolutamente nada. Ahora, ¿cómo debe ser mi relación con alguien así? ¿Debe ser distante, fría, lejana, apática? ¿Cómo debe ser mi relación con alguien que lo dio todo? Debe ser la mejor relación personal que tengo con el Señor. Por eso cuando usted escucha canciones y esas cosas, que cuando hablan de intimidad, habla de esto, de llevarlo al Señor a la intimidad. En esta conferencia que vamos a tener es para mejorar nuestra intimidad. Porque el Señor nos quiere llevar al río del Espíritu. En el río del Espíritu se sanan todas las heridas, se limpian todas las manchas. Y las manchas de mi alma yo lavé, y fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¿Entiende? Es al río. Dios nos invita al río, dice, vení conmigo, pero primero hay un proceso de limpieza y ese es el río del Espíritu. Por eso será tiene que ver con sumergido en el Espíritu. Se lo digo de manera culinaria. Una de las carnes más duras, ¿cuál es? El garrón. Pero si usted lo deja mucho tiempo en agua hirviendo, ¿qué pasa? Se ablanda. Por eso las aguas son curativas. Por eso usted ve en el libro de Ezequiel las aguas salutíferas, las aguas de salud. Decirle al lado, yo no sé lo que te anda pasando a vos, che. No sé qué te anda pintando por ahí. No sé qué son esos pensamientos, esas ideas que te hace fuerte en esa idea, cuando esa idea lo único que procura separarte del amor del Padre. Sostenemos cosas que no tenemos que sostener. Sostenemos hábitos que ya tendrían que estar muertos. Y al sostener un hábito, estamos descuidando al niño. Estamos diciendo, no es tan importante tu reinado, no es tan importante tu paz, no es tan importante tu paternidad o tus consejos. Yo sé cómo se hace esto, yo sé cómo se sale de estos asuntos. Y vamos descuidando al niño. No hay nada más tierno que un niño. Y dice que ese Jesús viene portando gloria sobre sus hombros. Yo no sé a usted, pero el Señor me hizo a mí mucho bien. Me sacó de una red de drogas, delincuencia, mala vida de los muchachos. Que si el Señor no me saca de ahí, yo me volví a uno de ellos. Tengo varios amigos muertos en el cementerio por el delito, por delinquir. El lema de ellos es, vamos los pibes, desde hace años, ya tengo 60. Y alentaban al robo, a los fierros, a las armas, desde el año 80, 70 y pico. ¿A qué llevó eso? A empoderar a pibes que no sabían mucho de la vida y muchos de ellos se perdieron. Un amigo, por estas cuestiones, cayó preso. Se dedicaba al robo. Y cuando robaba, le daba a su familia lo mejor. A la esposa le compraba lo mejor. Ropas caras, carteras caras. La llevaba a comer afuera todo el tiempo. La ponía como una reina, decía él. Bueno, por esa cuestión, porque no estaba en él darle esa clase de vida. Así que tenía que dedicarse a robar. Entonces el pibe le daba los gustos a su familia, a su esposa, colegios privados, vacaciones caras. Hasta que un día lo metieron preso. Estuvo muchos años preso. En la cárcel, en ese proceso, él conoce a Jesús. Alguien le predica, él recibe a Cristo en su corazón. Y cambia su vida, el Señor lo cambia.
le achican la pena y un día se despierta y decía, fulano de tal, hágalo bolso, qué sé yo, ¿cómo? Está libre. ¿Cómo que estoy libre? Sí, está libre. Y le dieron libertad y volvió a su casa. Una fiesta linda. Y él empezó a ir a la iglesia y a dar testimonio del Señor y vino, se enteró que yo ya era pastor y me hizo, negro, mirá qué lindo, qué bueno el camino que vos elegiste, yo tuve que pasar por esto, por esto, por esto. Y empezó a venir a la iglesia, hasta que un día no vino más. Y lo empecé a buscar y a llamar. ¿Sabe qué sucedió? La esposa dijo, a mí me gustaba el esposo anterior, el que me daba los gustos, el que me sacaba a pasear, el que me compraba ropa cara. No le importaba nada a ese muchacho nuevo. Así que no me vas a ver más, a las chicas tampoco. Y se chocó con una realidad, que hay gente que está al lado nuestro simplemente porque somos proveedores de algo. Eso fue tan grave, tan duro, que este muchacho volvió a la casa, pero con esas condiciones. Tenía que seguir robando, tenía que seguir haciendo una mala vida. Entonces Jesús viene y nos da una oportunidad. Jesús es bueno, es maravilloso, nos entiende, sabe decirle, sabe de tus asuntos y sabe de tus cosas. Ahora ese niño creció, se desarrolló y ese niño ya se hizo un hombrecito. Pero no cuidamos ni del niño y no cuidamos ni siquiera del hombre. Me encanta la canción del hombre de Galilea porque habla del hombre de Galilea. No habla del ser místico, sino del hombre de Galilea. Tuvo que salir a trabajar Jesús. Muere el padre y él se hace cargo de la empresa del padre, de los clientes del padre. Sigue adelante con su empresa, llevando el alimento a la casa, cumpliendo con su responsabilidad como hombre. Y cuando ya su hermano, el segundo hermano, ya llega a la adultez, es el momento donde él toma la mayor responsabilidad de todas, que es obedecerle al padre. Dios lo llama en el momento justo porque ya su hermano se iba a hacer cargo de la empresa del padre, iba a cuidar también de su madre y también de sus hermanos. Es la humanidad, decirla de lado, es la humanidad. Fue responsable con eso. Decirle al de al lado, no le esquivó al trabajo. Pasó las 1001. Por eso te entiende. Y cuando comenzó su ministerio, así como no cuidamos del niño, tampoco cuidamos del más grande. Y cuando digo nosotros es de la raza humana. Porque Dios invirtió a su Hijo en el hombre. Capítulo 26, versículo 36 en adelante. Usted ve al niño ya hecho hombre y hablando de esta manera. Entonces llegó Jesús, San Mateo 26, 36 en adelante. Dice entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy a orar. Y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué ve de Jesús ahí? Está cumpliendo su ministerio, lleva a los más íntimos los deja en un lugar y separa a dos o a tres y se los lleva un poquito más distante. Y a ellos les dice, mi alma está muy triste en esta noche. ¿Qué es lo que le causó tristeza a él? Dijimos en el primer texto del libro de Isaías, dijimos que no iba a ser para siempre la angustia. Pero a él la angustia lo persiguió. Y él mismo declara, mi alma está triste, estoy muy angustiado. Sentaos aquí, dice, y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Escuche este término, en gran manera. Algunos predicadores que saben más que uno, dice que la angustia de Jesús es ver el estado de la iglesia. Él estaba a punto de entregar su vida y él ya sabía qué íbamos a hacer nosotros con la iglesia, que íbamos a hacer un desastre en la iglesia. De ver qué es lo que se hizo con la fe, de ver qué se hace con Jesús todo el tiempo. La angustia de Jesús al ver una iglesia
como la que ve. Pero el relato sigue. Y dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿A dónde se fue a refugiar? Al Padre. Dice, yo soy el camino y la verdad, la vida, así que cuando yo estoy angustiado, o muy triste, o muy angustiado, ¿a dónde tengo que ir? Decirle al Padre. Jesús fue al Padre. Tenía comunión con el Padre. Y hay textos hermosos, como por ejemplo dice, porque el Hijo ama al Padre, porque el Padre ama a su Hijo. Y habla de tal comunión que Él tiene con el Padre y de la comunión que el Padre tiene con su Hijo. Habla de una relación estrecha, porque el Padre invirtió al niño, el Padre invirtió al bebé acá. Y verdaderamente quien cuidó del niño fue el Padre. Fue el Padre. El Padre al niño lo hizo pasar por necesidades y crisis. Iba a la sinagoga a estudiar, no iba a la universidad de no sé dónde. Todo el tiempo se chocaba con la necesidad de la gente, con el hambre de la gente, con la necesidad de la gente. Él tenía una visión de las cosas, la realidad, porque lo que le ministraba al niño era la realidad. Veía todo el tiempo el corazón del hombre. Veía todo el tiempo actitudes desagradables. Así que el niño, pudiéndose hacer a las cosas de este mundo, se hizo al Padre, porque más tenía comunión con el Padre que con las cosas de este mundo. Gracias por su entusiasmo. Entonces dice que fue al Padre a orar. Y vino luego a su discípulo, dice, y los halló durmiendo. ¿Cómo los halló? ¿Cómo estaban los que tenían que cuidar del niño? ¿Cómo estaban los que tenían que cuidar del hijo? ¿Al hijo? Muchas veces la gente se duerme. En tus peores etapas se duerme. Hacen como que no te conocen. Y yo sé que la pasaste mal. Y yo sé que más de una vez lloraba porque no comprendía la situación. Te salieron mal las cosas. Obligadamente recurriste a eso para hacer, porque las cosas se ponían bravas, porque muchos se durmieron. Decirle al de al lado, yo te entiendo porque muchos se durmieron a la hora de ayudarte. Gracias por ese entusiasmo. Decirle, muchos se durmieron cuando te tenían que extender la mano. Muchos se durmieron cuando la pasabas mal. Muchos se durmieron cuando no tenía 2 pesos juntos en el bolsillo. Pero cuando otro tenía necesidades, ¿qué hacías vos? Pero cuando la necesidad fue tuya, ¿qué pasó con la gente? Se durmieron. ¿A quién voy a molestar? No me va a atender. Llámame cualquier cosa que me necesite, para lo que necesite. Y vos lo llamás, no estoy, no tengo, me falta, estoy pasando problemas. Así que Jesús pasó por esa etapa donde en su dolor, en su angustia, los que tenían que cuidar del niño y los que tenían que cuidar del hombre, decirle al de al lado, se durmieron. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Lo peor de la oración son los primeros 10 minutos. Porque desde que empieza a orar los primeros minutos, es como una ametralladora, ¿vio? Tira, tiro para todos lados. Y después el enemigo empieza a sembrar en la mente. ¿Cerraste el gas? ¿No dejaste nada en el fuego? ¿Y esa alarma del auto no será de mi auto? Y ya todo el tiempo querés salir. Es como cuando no tenés el celular, ¿viste? Y empezás a tocarte. Porque extrañás al celular, porque los llevabas de la mano como si fuera un señor, un Dios. Pero te falta el celular y nos ponemos chiflados, ¿sí o no? O a mí solo me pasa. Tenía que llamar a alguien y buscaba el celular y no lo encontraba. Sí, seguro me lo olvidé en la iglesia. Bueno, papi, después lo vamos a buscar, me dijeron los chicos. Pero el tipo seguía.
¿Dónde lo habré dejado? Me fui a la camioneta como 3 veces, volví. Me decía, ¿qué? No podés vivir sin el celular porque tenés que llamarlo a Gabriel. Ahí me agarró la excusa. Hasta que de vuelta volví a los lugares que fui hasta que estaba debajo de una toallita. Yo no le digo que mi alma descansó. Ay, pero me agarró una alegría. Es como que volví a encontrar la mano, ¿vio? Mucha gente se va a dormir. Mucha gente, vas a perder gente. Y alguien dijo alguna vez, si Dios sacó a alguien de tu vida, es porque escuchó conversaciones que usted no escuchó. Escuchó cosas que no le convenían a usted y el Señor dijo, a este lo saco y te está cuidando. Gracias por su entusiasmo. Entonces los primeros 10 minutos de oración son una dificultad tremenda. Y a veces nos levantamos antes de una hora. Por eso la pregunta del Señor es esta. ¿No pudieron orar una hora? ¿Cuántas veces pasamos delante del televisor? Pero dice, ¿una hora? Pidiéndole al Señor, al Padre, que cuide del Hijo. ¿Por qué esa es la oración? Padre, cuida del Hijo. Señor, quiero sentir lo que le pasa a este hombre, quiero rodearlo y cubrirlo. Bueno, no pudieron. Dice, versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no se puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez, escuche, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban, ahora dice un poquito más, cargados de sueño. ¿Qué quiere decir cargados de sueño? Cansados de las actividades, de las caminatas, cansado de estar ocupado en algo, no en alguien. Yo sé que usted, como yo, hemos pasado noches en vela. Nos hemos amanecido cuidando a alguien, ¿sí o no? No había lugar para dormirse. Los que alguna vez, a mí me encanta manejar de noche, a una hora de la noche, ¿qué empieza a los ojos a parpadear? Pero no te puedes dormir. ¿Por qué? Porque llevas gente a los tuyos, a tu familia. Así que los ojos de ellos se cargaron de sueños. El servicio, lo que hicieron, los cansó. Y todo esto también hace que no cuidemos al niño. Estamos tan ocupados que dejamos de cuidar al niño. O dejamos de cuidar al hombre. En la casa, en la familia, decirle de al lado, nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar al viejo y a la vieja, porque ya son viejos y ya es vieja. Decirle a la vieja, aunque te enoje, ya estás grande. Usted pensó que yo iba a decir vieja, ¿no? Estaba esperando la palabra vieja. No, decirle, ya estás grande, te tengo que cuidar. Decirle, déjate cuidar. Y la esposa mayor le dice al viejo, déjate cuidar, aflojá. Si tiene al viejo al lado, tocarle el hombro y decirle, déjate cuidar. Déjate amar. Entonces en la casa nos tenemos que cuidar. El papá y la mamá tienen que cuidar de los hijos, aunque tengan 40 años, siguen siendo los nenes. Nene, ¿a dónde vas? Ya soy grande, mamá, no importa que sea, ¿a dónde vas? ¿Y a qué hora vas a venir, nene? No importa, mamá, yo soy grande, sí que importa. ¿A qué hora vas a venir? Entonces, esa relación es de mucho cuidado y hay que cuidarla, valga la redundancia otra vez. Porque ahí es donde se muestra el amor. Yo soy pesado, pero porque soy así. Pero me interesan ciertas cosas. Si no me interesaría, me iría a dormir temprano y me tapo hasta la cabeza. Y en esta cuestión de tener cuidados de uno de otros, hasta se va la paz o la alegría por ciertos momentos. Bueno, a ellos no veían otra cosa que su cansancio, ellos no veían otra cosa que su necesidad, ellos veían que solamente tenían que dormir, no importaba cómo estaba el hijo y no importaba cómo estaba el niño. Jesús se sintió
no se sintió acompañado. Cuando la tarea que era para ellos y ellos necesitaban estar atentos, se durmieron. Jesús dijo, esto no lo cambia nadie, no lo puedo cambiar yo. Por eso viene el Espíritu de Dios. Sigue. Versículo 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, ya entendí el mensaje, duerman tranquilos, yo voy a cuidar de ustedes. En vez de la gente decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer y nosotros vamos a velar por ti. No, es que no podemos. No está en nosotros hacer algo por el Señor. Él sí por nosotros, pero nosotros por Él. Ni siquiera orar. Les reprochó, no pudieron estar conmigo, hasta que al final dijo, bueno, ya entendí cómo es la cuestión. Ustedes están más ocupados en los asuntos de la tierra, en las cosas que les pasa. Y hemos desatendido al Hijo. No cuidamos al Hijo. Hubo un día en que Jesús nació en su corazón. No sé cuántos años tiene ese muchacho ya en tu corazón. ¿Hace cuánto que el Señor está en tu corazón? ¿20 años? ¿25 años? ¿10 años? ¿15? ¿Cómo estás cuidando de ese niño? ¿Cómo estás cuidando de ese Señor? No solo yo necesito ser cuidado, Él también necesita ser cuidado. ¿Qué pasó acá? Se desató un conflicto. Y dejándolos, dice entonces, versículo 45, entonces vino a sus discípulos y dijo, duerman ya, descansen, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Escuche esto, levantémonos, vamos de acá, porque se acerca el que me va a entregar. En su oración el Señor estaba intercediendo por Judas también. No solo estaba intercediendo por esos muchachos que tenían que continuar con la tarea, sino también en esa oración estaba incluido Judas. Y mientras Jesús amaba a Judas, Judas traiciona al Señor. Es de terror esto. Y no sé si esto pasó al lado suyo, porque son cosas normales. Mientras usted se desespera por otro, el otro no, ni le interesa su desesperación o su amor. Y está esperando una flaqueza, están esperando algo que suceda a usted para clavarle los dientes. Eso está padeciendo el Señor. Él ve que hubo un grupo que se quedó para allá. 9 se quedaron por allá. Y los 3 están más cerca. Se sintió rodeado, se sintió amado, pero cuando los vio tan cansados, dijeron, ellos no me pueden cuidar a mí, así que yo tendré que cuidar de ellos. Pero él estaba sintiendo que se acercaba a Judas. Mire lo que pasa acá. Mientras todavía Jesús hablaba con ellos, vino Judas, escuche, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo besare, ese es, tómenlo, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús Judas y lo besó. Y le dijo, maestro, salve maestro, dice, y le besó. Y Jesús le dijo en el oído, amigo, ¿qué le dijo? ¿A qué venís? ¿A qué venís? Es la humanidad del Señor traicionada. Es el corazón del Padre herido. Es el corazón del Señor diciendo, no pueden cuidar a mi hijo. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando le dice acá, se lo leo directamente. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriéndolo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús se volvió a Pedro y le dice así, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensa que yo no puedo orar a mi Padre y que Él me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario de que yo haga esto y pase por este camino. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han venido a buscarme. Vienen con espadas y vienen con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Son etapas duras del Señor.
Y le dije a los predicadores, a los de la casa, quiero que me hablen más de Jesús antes de los méritos de Jesús. ¿Por qué le cuento estas cosas? Porque la vida de Jesús te tiene que inspirar y la vida de Jesús también te tiene que alentar. Y uno puede compararse con el Señor. No, es que con el Señor no me puedo comparar. Sí. Hubo un muchacho que estuvo casi 3 años con él. Recibió el mejor consejo, la mejor enseñanza. Disfrutó del espacio, disfrutó del tiempo, de la comunión. Conoció gente, estuvo con gente importante. Jesús lo hace el tesorero, como mostrándole confianza. Quiero que seas mi tesorero. Quiero que estés trabajando en mi equipo, quiero que estés conmigo. Por eso dice y recalca uno de los 12. Jesús tenía una célula y uno de las células se levantó contra él. Voy cerrando. Estamos muy ocupados en nuestras necesidades. Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito. Y muchas veces acudimos al Señor cuando se está quemando el pollo. Decirle al de lado, ¿se te está quemando el pollo? Cuando se quema la papa. Y una vez que se pasa eso, esa temporada, nos empezamos a alejar otra vez. Y nos vamos alejando y nos vamos perdiendo de a poquito. Ya nos interesan más otras cosas que el cuidar del niño. Nos interesan otras cosas que cuidar del hombre. Yo, como todo abuelo, agarré la cucharita con dulce de leche y se la ponía en la boca de Bruno y Belén me retaba. Papá, tiene mucho azúcar. Es bebé para comer eso. Y por ahí se agarraba un pedazo de poquito de guiso y le ponía en la boca como hacía mi abuela. Papá, eso no es alimento para el nene. Pero ahora me toca a mí, ahora soy el abuelo, tengo que malcriarlo. Entonces, chicos, la pregunta es, ¿cómo estoy cuidando a Jesús? Y cierro, cuando Jesús ya está en la cruz y dice, tengo sed. Dice, tengo sed para que se cumpla lo que dice las Escrituras. Tenía que cumplirse esa última declaración, tengo sed. Pero esa última declaración, la anteúltima, la última es, te entrego mi espíritu. Y de ahí ya se cortó la comunicación directamente del Padre con el Hijo o con nosotros. Y después el Señor nos sigue hablando por otros apóstoles, pero la comunicación directa con el Hijo se terminó ahí. Jesús dijo, tengo sed. ¿Quién hará algo por mí? Porque el necesitado, ¿a quién va el necesitado? Sino a Jesús. Cuando tengo problema, ¿a quién voy? Sino a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Iba al Padre. Pero quiero hablarle de esa cuota mía, suya. Que cuando cantamos decimos, quiero llenar tu trono de alabanza. ¿Cómo yo sacio la sed de Él? Si Él me pide algo, ¿cómo hago para saciarlo? Para que esté conforme, para que esté contento. ¿Cómo hago para alegrarlo hoy? ¿Sabe cuánta gente partió hoy? ¿Y sabe cuántos se fueron al mismo infierno? ¿O se perdieron sin Cristo porque ¿quién les predicó? Y hoy partieron con el Señor y se fueron. Y el corazón del Padre está angustiado de ver que tanta gente se pierde. Y ahí ve cuando usted dice que Jesús llora o se angustia, porque la iglesia está como frenada, como detenida, paralizada, ocupándose en cosas de acá abajo, cuando el deber es lo que dice San Mateo, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cuando la Biblia dice que el que gana un alma es sabio. Se murió un chico lleno de dinero hace unos meses atrás, ¿se acuerda? Se tiró del balcón. Un miembro que era de un grupo de chicos muy populares. Lleno de dinero, pero también lleno de vacíos y lleno de problemas. Y tenía más gente al lado que le proveía de las drogas, de lo ilícito, que alguien que vaya y le diga, ¿sabes una cosa? One Direction. Jesús te ama.
tenemos vergüenza. No sabemos cómo cuidar al niño. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y Dios puso talento. Cuando recibiste a Jesús, Él puso de su espíritu. Cuando dijiste te recibo, Él puso talentos y dones. Y esto tiene que ya estar claro. Las cosas viejas pasaron. Estamos en una nueva temporada. Por eso viene a ablandar el corazón y hacernos, o abrir nuestros ojos para que entendamos, yo no soy digno de estar acá. No tengo méritos para estar acá. Y los que están sentados tampoco. Porque todo lo que hay en mí no es bueno. Y si Dios me sostiene y si Dios te sostiene, es por pura gracia y por pura misericordia. Si estás con vida, es por pura gracia y pura misericordia. Yo merecía otra cosa, ¿me entiendes? Merecía otro fin. Merecía un castigo superior o mayor. Después de 30 años de servicio, imagínense. Pero a veces viene la oscuridad y viene la noche y uno cree que es atrapado por esa noche. Y la noche viene a confundir tus pensamientos y tenés que luchar con todo el corazón y poner todas las garras para salir. Porque si no te atrapa la noche. Te atrapa la angustia. Y yo veo gente atrapada en la angustia, en las cosas que no pudieron superar. Recuerdos de niños, recuerdos de cosas que hirieron su alma. Y usted dice, ¿y Dios dónde estuvo? ¿Y Dios dónde estaba cuando abusaban de mí? ¿Y Dios dónde estaba cuando el opresor levantó la mano? ¿Y dónde estaba el Señor cuando pasó tal cosa? Y era el momento más cercano que estaba el Señor. Te dejaron solo como a mí. Aprendiste a los ponchazos como yo. Decirle, no sos mala gente. Decirle, no sos mala persona. Sos un buen hombre o sos una buena mujer. Decirle al de al lado. No merecemos que las cosas nos salgan un poquito mejor, diríamos entre nosotros, ¿sí o no? ¿Pero qué estoy haciendo acá? Si no pude cuidar al niño, el padre me pidió que cuide al niño y no lo pude cuidar. Me salgo del camino todo el tiempo. Otros me dicen, pastor, me aburre la iglesia. No le encuentro sentido. Porque se enfrió el corazón. Alguien me dijo, yo voy a ir cuando pueda. Como que si esto fuera el club de bochas, ¿me entienden? Hay que saber administrar ciertas cosas. Hay que saber administrar su amor y su misericordia. Hay una canción muy vieja que dice, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. ¿Dónde estaría yo? 3 lugares. La cárcel, el cementerio o el loquero, un hospital. No pasó de ahí, Las cosas que hicimos, las que pensamos hacer, todo eso nos separa de su misericordia. ¿Cómo yo voy a acercarme a Él que Él es puro, que Él es santo, si yo estoy manchado? Y a veces pensamos que somos justos y buenos cuando estamos manchados. Mire, esta remera es blanca, del todo no, tiene pintitas. De lejos a lo mejor parece que es blanca, pero de cerca tiene pintitas. De lejos parecemos justos y buenos y nos olvidamos que necesitamos del Señor. Pero cuando nos rodean los leones, dice, fuertes toros de Basán me rodearon, dice Jesús. En la palabra profética, los perros me han rodeado. Y Él guardó su lugar. Fue al Padre, Padre, estoy angustiado, ¿qué hago? ¿Te sigo sirviendo? ¿Sigo obedeciendo? ¿Sigo insistiendo? ¿Me sigo congregando? ¿Sigo funcionando en el reino? ¿Sigo sirviendo? Y el Padre no le hablaba. Y encima los que tenían que cuidar del niño, hombre, estaban dormidos.
Volvió la segunda vez y también la tercera vez y dijo, ¿sabes una cosa? Ya entendí, no está en vos cuidarme, porque un niño no puede cuidar de un adulto, es el adulto que cuida de un niño. Y aunque lo dejaron solo y se olvidaron de él, Jesús dice, es mi deber, voy a empezar a cumplir esto desde ahora, voy a empezar a cuidarlos desde ahora. Duerman tranquilos, yo voy a vigilar. Descansen, yo voy a velar por ustedes. Eso hizo siempre el Señor por nosotros. La pregunta es, ¿cómo respondo a tengo sed? ¿Cómo respondo a eso? Che, mira, vamos a hacer tal cosa, vení, no puedo, estoy ocupado. Ok. Pasa el tiempo. Che, mira, vamos a hacer tal cosa, me gustaría que esté. No, estoy en otro asunto, estoy en otra cosa. Y seguimos descuidando al niño, ¿se da cuenta? Es una cuestión muy egoísta del hombre. Termino con esto. Escuché a un periodista el otro día de fútbol, muy conocido, Gastón Recondo, muchacho muy conocido, sabe mucho. Le hicieron un reportaje de cosas íntimas y personales, de frases que él dijo en algún momento. Y él en un momento abre el corazón y cuenta la historia del divorcio de sus padres, de cómo le afectó. Su mamá siempre estaba en trance porque asistía a los cultos de la macumba. Y eso termina con el matrimonio y el padre le saca la tenencia porque siempre andaba con demonios, etcétera, etcétera. Se termina muy mal. Y un día dice que el chico pasa por una iglesia católica. Dice, estaba abierta, entré y me puse a hablar con Dios. Desde ese día, él le da lugar a Dios en su corazón. Y ve un cartelito que dice que se tenía que confirmar. Confirmación el día tal, anótense secretaria. Así que el muchachito fue porque la mamá lo obligaba a ir al culto de la macumba. Y no sabía cómo hacer, así que ese día se anotó. Le dijo, mamá, no voy a acompañarte más al templo de macumba. Decidí buscar a Dios y me anoté para la confirmación. La mamá le dijo, excelente, está muy bien. Desde ese día el chico empezó a buscar a Dios, era muy jovencito. Con el tiempo conoció a una chica, se pusieron de novio, se casaron. No le fue bien, dice, no me fue bien. Así que decidieron separarse. Él cuidaba de asistirle a su esposa, a la que fue su esposa y a las hijas. Con el tiempo él se vuelve a enamorar de alguien y él decía, el dolor mío es que yo me casé por la Iglesia Católica. Y yo sabía que si yo me casaba, decía él, de la fe de él, esto iba a ser un problema, porque no podía comulgar, no podía hacer ciertas cuestiones dentro de su fe. Dijo, bueno, mi situación la voy a solucionar con Dios, dijo él. Y me voy a abstener de participar en cosas que yo no puedo participar porque la doctrina dice que yo no puedo. Mire qué respeto, porque la doctrina dice que yo no puedo participar, no lo voy a hacer. Dice, no me enojé con nadie, acepté la regla de juego. Lo mío con Dios lo arreglaré, o no, dijo. Pero no voy a torcer la doctrina. Si no lo puedo comulgar, si no puedo tomar la hostia o qué sé yo qué, no lo voy a hacer. Y siguió congregándose en la misma iglesia hasta que un día el Papa Francisco, que estaban divorciados, los libera un poco de no sé qué cosa, y él vuelve a tomar la fe con todos los beneficios después que lo autoriza el Papa. No solo a él, sino a todos los que estaban en esa condición. Dije yo, wow, me bendice esto. Porque no se enojó ni con el cura, no se enojó ni con el que cuida la iglesia, no anduvo criticando por ahí, no estuvo hablando de más. Le exigieron algo y él cuidó ese algo. Y dijo, yo no voy a ir contra la enseñanza bíblica y no voy a ir contra la doctrina. Dice, fui feliz cuando me liberaron de esto y pude retomarlo porque estaba en obediencia.
Está hablando un muchacho tan íntimo. Dijo, qué lindo escuchar esto de alguien que abrazó con verdad la fe. Entonces, cuando yo le hablo de cuidar al niño, le estoy hablando de eso. Yo recibí al Señor en mi corazón. Y lo único que Dios me dijo, cuida la salvación de tu alma. Cuida al niño. Mientras cuides al niño, yo voy a cuidar de vos. Mientras cuides del niño, yo voy a abrir los cielos. Mientras cuides del hombre, del niño, de tu fe, de tu Salvador, todo, decirle al de al lado, todo te irá bien. Porque Él estableció que las cosas fueran así. Y llegó un momento que Jesús dijo, ellos no me pueden cuidar a mí. Nos liberó a nosotros, asumió su responsabilidad y dijo, yo lo voy a cuidar a ustedes. Decirle a Dios, si te gustaba dormir, seguí durmiendo, Él va a cuidar de vos. Hay cosas que no podemos hacer, pero Él las hace por nosotros. ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no le voy a servir? Si a mí en ningún momento el Señor me obligó a nada. Todo lo que hice lo hice por amor a Él. Así que, muchachos, tengo sed significa responderle al Señor de la misma manera que Él me responde a mí cada vez que le pido algo. Tengo sed significa cuiden de mí. Nadie estuvo con un vasito de agua ahí. Solo los romanos que buscaron un alucinógeno, vinagre mezclado con no sé qué cosa, con hierba. Eso era como un sedante. Y el Señor cuando lo probó Jesús dijo, yo no voy a beber esta porquería, no voy a tomar esto. Porque quería llevar el peso del pecado en toda su dimensión. ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no le vamos a amar? ¿Cómo no voy a estar en paz con Él? Si Él es el príncipe de paz. La guerra que había dentro tuyo se terminó gracias a Él. El conflicto interno se terminó gracias a Él. Las deudas que yo tenía con el Padre se terminaron gracias a Él. Él es mi intercesor. Él es el que clama por mí al Padre. Y Él es el que habla por vos ante el Padre. Él es el que lo convence al Padre. Perdonalo, no sabe lo que hace. Así, perdonalo, no saben lo que hace. Pero acá está. Acá está la huella, acá están los latigazos. Acá estoy dando testimonio de la salvación de ellos. Perdonalo, no sabe lo que dice. Por eso dice que Él tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia. Decirle, no seas duro con tu hermano. No seas tan duro, afloja un poco, decirle, nadie te cuestiona, nadie te persigue, nadie te acusa. Porque yo si lo acuso a usted, tengo muchas cosas de que el Señor me va a acusar a mí. Esto es tener paz y tener misericordia, hablarnos con respeto. ¿Entiende? Entonces, cierro. En la época del Hecho de los Apóstoles, la gente, los vecinos, decían esto, miren cómo ellos se aman. Decían de la gente, miren cómo se cuidan, miren cómo se aman. Ese algo habrá hecho, déjelo a un costado. Ya te lo dije, y déjelo a un costado. Viejo, ¿qué necesitas? Nos comemos un asadito el domingo. Tranquilo, lo hago yo. Te sale horrible, pero no importa. Esas actitudes son maravillosas y buenas. Pastor, nos comemos unos chinchulines. No, comprame un pedazo vacío. Chinchulines, comételo vos los chinchulines. Jorgito, ¿cómo le gusta? Así que decirle al dedo, vamos a portarnos bien. Decirle a atrás, vamos a portarnos bien. Vamos a cuidar del niño, vamos a cuidar del hombre. Nos ponemos de pie. Y escuche y sea ministrado por esta adoración, la vamos a tener hasta que se termine el año. Esa adoración significa quiero conocer a Jesús. Pero hay una más que le pedí a Gabriel, me olvidé. Escuche, ¿ya está? Le pedí a Gabriel que una canción re vieja. Y a veces hablo con los chicos y me dicen, no, pero esa canción es vieja. Pero no importa si es vieja, es lo que dice. En algún momento alguien escribió esta canción y dijo así, su fidelidad, Yo me desconecto todo el tiempo, no le busco, pero su fidelidad, la del Señor de ir a orar y volver, ir a orar y volver, ir a orar y volver, y no se enoja con lo que lo acompaña. Súbalo.
Súbalo un poco más. Medite sobre esto, por favor. Esto es Jesús. Esa letra es del Señor, es para el Señor. Si no fuera por su fidelidad, estaríamos rotos, quebrados, a un costado del camino, abandonados. Ya hubiéramos dejado de servirle, porque las cosas que se llevan son muy grandes, son muy pesadas. Pero Jesús viene y te dice, tranquilo, yo te voy a ayudar a llevar mi carga. Adórele, emociónese un poco cuando le canta a Él. Véalo a Jesús en usted. Cántele a Jesús. Y reconozca que su fidelidad es grande. Muy grande, es eterna su fidelidad. Incomparable. Súbalo. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cuando la nube los llevaba al Señor al cielo, Él decía, amaos los unos a los otros. Abrazalo al de al lado y bendecilo. Y decirle, por misericordia estamos juntos. Por su misericordia nuestra familia está en los caminos del Señor. Por su fidelidad tengo lo que tengo. Por su amor tengo lo que tengo. Bendito Dios. Grande, vamos, grande, 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 grande. Grande es su fidelidad. Conmuévase, porque estamos hablando de la fidelidad de Él, del Hijo. Yo tenía que cuidar del Hijo. Yo tenía que cuidar de ese bebé. Pero ese bebé se hizo hombre y cuida de mí. Él es el pastor de mi alma. Es el que me liberó de mis angustiadores. Él me sostuvo en la noche oscura. Cuando todos te dejaron, cuando todo te salió mal. Ahí estaba el Señor sosteniéndote de sus manos. Si no te llevó al remolino, fue porque el Señor se interpuso. Si no te pasaron más cosas, porque el Señor te cuidó. Dígaselo, vamos, toda la iglesia. Incomparable. Dígale, Señor, tú eres grande. Nadie es como tú. Bendito Dios. Mi alma te alaba. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, en esta casa eres digno de adoración. Todos te adoramos en esta casa. Te damos la bienvenida, Señor, a esta casa. Tómala, poséela. Pastorea esta casa como alguna vez lo hiciste hasta el día de hoy. Aumenta tu gloria en esta casa. Queremos restaurar, Señor, la adoración. Quiero aprender a adorarte, quiero aprender a decirte que te amo. No solo a pedirte, no solo a buscar mi necesidad. También tengo que entender que vengo a darte toda la adoración, toda la gloria y a reconocerte así. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Grande, grande.